Aceptando a Gaby. Gaby, ¿qué tal? ¿Me escuchas? ¿Quieren que todos seamos trans? Hola, No, nadie. Hola Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? bien, ¿y tú? Muy bien, me alegra mucho que hayas querido subir. Sí, es que la verdad que veo que se repiten y se repiten como las preguntas y esto de que de los 3 años, de los 3 años, nosotros estamos pasando por este proceso y yo les voy a explicar por qué se habla tanto de los 3 años. Cuando los niños son pequeños y van al consultorio, al control sano y todo esto, pasan por diferentes, que la enfermera, el pediatra, el fonoaudiólogo y todo eso. Dentro de estas evaluaciones múltiples que tiene el control sano, se van fijando en los hitos del desarrollo del niño de varias índoles. Una de esas índoles es verificar o fijarse si el niño se refiere a él, a ella, a su papá, a su mamá, con el género que corresponde. En mi caso, mi hijo a los 3 años en un control, bueno, lo hacía desde antes, pero la verdad que nosotros no le habíamos tomado como importancia, siempre se refería a ella como él, que yo soy bonito, que no me ponga vestido porque me veo feo y cosas así. A nosotros nos preguntaron en el control que si hace cuánto que lo decía, yo le dije, no, siempre, me dice, ¿qué piensa usted? No sé, le digo yo, a lo mejor todavía le falta madurez o no sé qué. A los 3 años nos dicen que van a mandar a Evi a que lo evalúe la psicóloga infantil para ver qué es lo que pasa, si a lo mejor había otras cosas por ahí. En esta evaluación la doctora nos dice que Evi está presentando claramente signos de disforia de género. Nos preguntan muy respetuosamente que si nosotros queremos recibir un apoyo o una asesoría para ir acompañando y viendo qué es lo que pasa a lo largo de los 3, los 4, los 5, los 6, los 7, los 8, los 9, los 10, hasta los 15, qué pasa con el hijo. Nosotros le dijimos que sí, porque en realidad era un tema que nosotros no lo manejábamos, como no lo maneja mucha gente, la mayoría no lo maneja, y nosotros necesitábamos saber también qué es lo que pasaba. El hijo entra a este grupo de acompañamiento alrededor de los 3 años y medio, donde lo único que a nosotros nos dicen y van viendo con el tiempo si el hijo sigue presentando esta disforia. Mi hijo, por ejemplo, a los 4 años, cuando se bañaba o lo bañábamos, decía, mamá, ¿cuándo me va a crecer mi pene? Y yo no sabía qué respondía. Mi hijo, por ejemplo, a los 4 años, cuando se bañaba o lo bañábamos, decía, mamá, ¿cuándo me va a crecer mi pene? Y yo no sabía qué responderle. Entonces, Es todas esas duro, sí, es preguntas, duro. todas estas cosas que, claro, que va diciendo mi hijo, yo no sabía a quién preguntársela porque no es un tema fácil. Entonces, en este grupo, Gaby, te caíste un crecer un segundo. pene, yo no sé cómo responder. Ahí sí, ¿Mm? volviste. Te habías caído unos segundos. Ay, Volviste ya. hoy sí es que mi señal está mala. Nosotros en este grupo de acompañamiento hemos encontrado un apoyo donde nosotros nos responden las dudas que nosotros como papás tenemos, el tema de las vulneraciones que ha sufrido en el colegio, porque a pesar de que es muy pequeño, hay vulneraciones que pasan en los colegios por un tema de desinformación, porque no están preparados. Nadie está preparado. Em, Mi hijo actualmente va a cumplir 9 años. Jamás él ha recibido una hormona, jamás ha recibido, por ejemplo, en el grupo de acompañamiento, el famoso grupo de acompañamiento que lo ven como tan terrible, es un psicólogo y un asistente social. Ese es Nada el más que grupo de eso. acompañamiento. Es solamente eso. El asistente social se encarga de verificar de que el niño no sea vulnerado, de darte las herramientas para que tú puedas defenderlo en caso de que hayan estas vulneraciones, te explica la ley, te explica las cosas que uno puede hacer y las que no puede hacer, en el sentido de que, no sé, pues, o sea, en el colegio a mí me dicen, ah, es que el Levi debe tener un baño solo para él. Yo le digo, no, él no tiene que tener un No, baño justamente. solo para él. Él puede ir al baño que él decida, con el que él se sienta cómodo, con los resguardos necesarios, pero puede ir al baño que él quiera. Entonces, el asistente social se encarga de eso y el psicólogo
rasgos de depresión, si está cómodo con su transición. Si, transición es una palabra que la gente la malinterpreta y cree que transición es pescar al niño y operarlo o meterle hormona, y no es eso. Transición No, significa transitar de un estado a otro. En mi caso, justamente, o en el caso de mi hijo, transitó de su feminidad a lo masculino porque él se identifica como un niño, pero el psicólogo jamás le dice, oye, ¿tú quieres ser un niño? ¿Tú quieres seguir siendo? No se toca esos no, temas, solamente justamente. se ve, se evalúa cómo él está, si está contento, le preguntan cómo le va en el colegio, sus vivencias, su experiencia, eso, Y justamente solamente están muy eso. atentos a su forma de expresarse de él mismo, ¿cachai? Claro, La forma que él se está porque expresando de a esto poco, tiene porque esto es que, algo que va pasando tiempo y ahí te vas es dando una cuenta, etapa. justamente, Claro, porque son disforias de géneros que pueden ser temporales, pueden ser que duren, por ejemplo, todavía no tiene cambios hormonales todavía. Entonces justamente, puede que a lo mejor en un cambio hormonal esto a lo mejor se revierta y diga, no, en realidad sí, soy un niño y está bien, pero si no se revierte también está bien, o sea, mientras yo lo vea contento y feliz, para mí no hay ningún problema en que él se quiera vestir como un niño, se quiera cortar el pelo como un niño y se identifique con un niño, porque realmente, y siendo muy honesta, Evin hizo su transición de apariencia física, de cortarse su pelo después de los 4 años. Y si yo hago una comparativa desde no sé, po, antes de que se cortara su pelito como él quería, Evie era una niña muy retraída, que no hablaba con nadie, que no le gustaba participar en los grupos, que no le gustaba jugar con sus compañeros, que estaba siempre como en un rinconcito. Pero cuando se cortó su pelo, cuando por fin nosotros ya dijimos ya, que se lo corte, porque en realidad ya era un tema de que el pelo, que el pelo, que el pelo, ya, se lo cortamos. Y el día que se cortó su pelo como él quería cortárselo, yo salí de la peluquería con otra personita, o sea, una persona que quería hablar con todo el mundo, mostrarle a todo el mundo que ahora era un niño, que ahora sí era un niño, que se había cortado el pelo, que estaba muy contento. Entonces, realmente nos dimos cuenta de que ese paso tan sencillo como de cortarse el pelo, que para mí es, bueno, después le podía crecer y no iba a haber ningún problema, justamente. pero para él era algo muy importante, o sea, era como él se veía. A mí me tocó algo similar igual en ese mismo ámbito, que yo me quería poner aretes. Y mi familia no me dejaba, no me dejaba. Yo sabía y veía a todas las niñas con aro y yo no podía. Terminé haciéndolo a las malas, lo cual habría podido llevar a que me infectara la oreja, me muriera por una infección. Entonces, al final, tratar de llevarle contraria en todos estos temas puede ser mucho más perjudicial que permitirle explorar. Sí, es que es eso, o sea, netamente este grupo de acompañamiento lo único que hace es darte la oportunidad de que el niño pueda explorar y pueda a lo mejor experimentar algo que a lo mejor de más grande no lo va a querer hacer. Y si al final, mira, yo no sé por qué hay tanto problema, y yo también lo decía en el colegio, me decían, pero ¿cómo va a venir vestido de niño? ¿Y por qué no viene de niña? Y yo le decía, ¿va a estudiar más? ¿Va a estudiar menos vestido de niña o de niño? ¿Va a aprender más o va a aprender menos con el pelo corto o con el pelo largo? ¿Cuál es el problema? Le decía yo, ¿cuál es el problema de que él venga con el buzo del colegio, que tenga el pelo corto, que quiera jugar a la pelota, si al final dentro de sus pares, que son sus compañeros, a nadie le importa? El Levi es uno más de todos sus compañeros y nadie tiene un problema? Entonces Literal, son los adultos los que los que tienen causan problemas. aquí el conflicto. Ellos son Justamente, los que causan yo el puedo decir conflicto. que yo no, por mí, cuando estudiaba no podía tener el pelo largo, para nada. Fue lo primero que hice, dejarme crecer el pelo. Yo entré a un 2x1 que era más permisivo y lo primero que hice fue dejarme el pelo largo. Al tiro, o sea. Y eso es lo otro, son distintos cambios que vas teniendo y cosas pequeñas que te llevan a llevar a una transición más grande. No partes haciendo una Sí. operación. Bueno, Gaby, No, y mira, aquí por ejemplo hay un comentario que dice, ¿y por qué a esa edad? Yo le voy a decir a don Leo,
con mucho respeto, yo creo que para esto no hay una edad. Y si usted me dice por qué esa edad, yo le podría preguntar, ¿y por qué a esa edad, a la misma edad que tiene mi hijo, hay niños que andan jugando Fortnite, que andan haciendo live, hablando por Roblox con adultos que no tienen ni idea, que los papás andan tomando, drogándose delante de los niños y que a nadie a eso le importa? Entonces, Dame un segundo que le puse se play con el fijan en audífono. algo Ahí sí. que se fijan en cosas pero no ven la realidad, o sea, que un niño quiera vestirse, pongámosle, quiera vestirse como niño o quiera vestirse como niño, es terrible, pero a nadie le parece terrible de que mientras los papás trabajan, le pasen a un niño un play con conexión a internet, un celular con conexión a internet y que el niño lo maneje al revés y al derecho, hable con quien se le ocurra, haga lo que quiera, anda haciendo cosas que no corresponden, pero a nadie le parece terrible eso. Concuerdo totalmente, Gaby, contigo. Y Gaby, te quiero pedir una autorización, lo hago también en vivo. Si Ujú. esta misma transmisión yo la iba a recompartir en YouTube. Quiero hacer un fragmento de lo que tú has explicado porque creo que es muy importante que mucha más gente entienda lo que realmente es real en esto, no puras mentiras que hay por ahí. Entonces te pido la autorización verbal de que este material lo pueda subir a mis redes sociales y poder compartirlo con mucha más gente. Sí, no hay problema. Te lo reagradezco, Gaby. De verdad que eres parte del activismo, aunque no seas tú una persona trans, eres una persona que está viviendo muy cercana a esta situación y tienes una mente muy abierta. Realmente te felicito y a tu hijo se sacó la lotería con tenerte como madre. Es que mi hijo es prestado. Por eso, pero Yo no puedo, se como sacó dicen la por ahí, lotería. ¿por qué no esperar? Dicen, ¿por qué no esperar hasta los 15? ¿Por qué voy a tener que esperar a los 15? A los 15 cuando esté deprimido, cuando a lo Cuando mejor ya tenga quiera uno o dos matarse, intentos suicida encima. justamente. Entonces yo le digo, ¿por qué tengo que esperar si ahora él es chico y él tiene las ganas ahora, ahora lo siente, ¿por qué no hacerlo ahora? Es como que a ti te digan, pucha mamá, llévame a Fantasilandia. Ay, hijo, no, a los 18. ¿Por Sí, qué? Si lo puedo porque hacer ahora y él lo puede hacer ahora, ¿por qué no? justamente, ¿Cuál es el problema? Si no no, está Gaby, usando realmente. hormonas, no se está operando, o sea, ¿cuál es el problema que se ponga un buzo de niño y se corte el pelo? Que no, por eso yo considero que tú tienes una mentalidad que ojalá muchos padres tomaran. Todos los que vimos en este video, porque tuviste el video completo, no toman y son al final Mm. los únicos que no respetan a su hijo. Y lamentablemente sí, a los 15 años el hijo va a poder decidir si seguir viviendo contigo o irse al Sename. Es Y que ya no están hay, decidiendo irse al Leo, no hay Sename. ningún problema que lo hagan, no hay problema que lo hagan a los 15, porque a lo mejor ese niño que tú conoces que lo hizo a los 15 se atrevió a hablarlo más grandecito. Pero en mi caso personal, yo estoy hablando de mi caso personal, de mi vivencia, lo que nosotros hemos vivido. Mi hijo cuando empezó a hablar a los 2 años, a los 3 años, se refería a ella como él. Y a nosotros nos llamó la atención porque decíamos, "Ay, a lo mejor, no sé, algo pasa". Y puedo Y apostar de que al consultamos principio en lo sus centros de corregía. salud. Puedo apostar que al principio, cuando Claro, era algo normal, lo corregían nomás, porque es algo que no... Es lo que pasa, muchos padres no le prestan tanta atención a su hijo, entonces no lo ven, simplemente lo corrigen un par de veces y ya está, así como "Ah, fue". claro. En cambio, Pero ustedes ya, por tomaron la ejemplo, forma cuando mi hijo correcta. empezó a decir, mamá, ¿cuándo me va a salir un pene? Mamá, ¿por qué a mí no me ha salido un pene todavía? Entonces, esas no son preguntas que un niño que está conforme con su género no las hace. Es así de Entonces nosotros, sencillo. claro, mi hijo lo habló antes, a lo mejor si hubiera pasado el tiempo y lo hubiera hablado a los 8, yo lo iba a apoyar igual. Pero mi hijo Justamente. lo habló antes y antes tuvimos que buscar una ayuda con un psicólogo que nos explicara qué estaba pasando, por qué él preguntaba esas cosas. Porque Y si, por si otro no sé, lado pues, o sea, tengo mi si tú visión, tienes un problema, tienes que buscar tengo una solución. justamente, y por otro lado yo tengo mi visión, que fue que mis padres no me llevaron. Yo cuando mi madre, porque yo me vestí, ellos me vestían para ir al colegio. Y yo venía y en el rato que ellos como que se despreocupaban de mí, yo agarraba ropa interior de mi hermana y me la cambiaba por mi ropa interior que ellos me habían puesto. Y hasta que un día me descubrieron y yo como lo vi como que algo malo y que me criticaron, no lo seguí comentando, no lo hablé más. Pero ellos ya en ese punto deberían Claro, haberse dado cuenta, esto pasó a los 6 años.
de, oye, hay algo que está raro, algo que no está normal, podríamos ir a algún especialista. Pero Igual estamos ¿cuál? hablando que esto fue en el 2005, 2006, que no teníamos lo que tenemos hoy en día. Claro, es que había mucho desconocimiento y hay gente que dice, esto no se veía antes. No es que no se viera, sino que se ocultaba, así como se ocultaban muchas cosas. Es que es lo mismo que yo digo, o Sí, sea, eso. los chicos gay que han hablado, las chicas lesbianas, las personas trans que han hablado también en este chat esta noche, ¿para qué estamos? Hace 100 años atrás no hubieran matado. Ni así de sencillo. ¿Había visto o qué pasa? Mm, Leo preguntó de, ¿lo había visto o qué pasa con eso? ¿cómo? No lo Gaby, creo entiendo. que te están preguntando por la pregunta de cuando él preguntaba de cuándo le iba a crecer su pene. Porque, ¿cómo? No lo Gaby, creo entiendo. que te están preguntando por la pregunta de cuando él preguntaba de cuándo le iba a crecer su pene. Porque él iba al jardín y bueno, en el jardín se habla a los chiquititos, bueno, yo soy profesora, entonces más o menos yo manejo la información de lo que se habla en los jardines, en los colegios. A estas Entiendo. son las niñas y les enseñan que nadie los puede tocar, esta es tu vagina, este es tu pene, con dibujos, no con imágenes gráficas, con dibujitos. Entonces él llegaba y decía, mamá, ¿por qué yo no tengo pene si yo soy niño? Y es una pregunta que él hacía. Entonces yo decía, no, pues que tú eres niña. Y él me decía, no, mamá, yo soy niño. Entonces, igual era, y por ejemplo en el jardín la tía decía, mire, ¿sabes qué? Cuando nosotros decimos los típicos juegos que hacen en el jardín, decían ya, las niñas se sientan acá y los niños se sientan acá. Me dice, el Evi se ponía para el lado de los niños y nosotros decían, no, porque mi hija se llama Eva. Eva es su nombre de carnet. Entiendo. Decía, no, tú Eva, siéntate acá en donde las niñas. Y decía, pero si yo soy niño. Entonces, después las tías empezaron a decirme, no, sabes que ya esto es como muy, muy marcado en Evi, que se quiere sentar con los niños, que cuando, por ejemplo, los bailes, le preguntaban después, ¿tú qué quieres bailar? Por ejemplo, si iban a bailar pascuense, no, que yo quiero bailar como baila los niños, no con vestido, yo quiero bailar como los niños. Ah, sí, Para la pues. cueca y todo eso era lo mismo. Entonces, no es algo, por ejemplo, yo creo que la pregunta que va de Leo es que si a lo mejor mi hijo fue abusado, que si vio algún pene, no, no, jamás, No. nunca. Esa es No, es que la esa gente es una siempre cree excusa que si bastante son grande de trans la porque son gente. abusados. Justamente, eso es lo mismo que Sí, iba a siempre decir. Yo piensan lo tampoco, mismo. nunca tuve ningún abuso por parte de otra persona. Para nada. Y cuando tuve el tema de la ropa interior, no es porque simplemente me hayan explicado o yo lo haya visto, era porque a mí no me calzaba, mi ropa interior no me acomodaba, no iba. Y como te digo, cuando fui Es que la desarrollando gente no más rasgos, pues literal que me daba entiende. cuenta así como que no los quiero, ¿por qué están pasando? Ojalá no pasaran. Es que la gente no entiende de que esto es algo, no es que, por ejemplo, a mí una vez una señora me dijo, es que lo que pasa es que tú tienes un hijo varón, por eso tu hijo es así. Yo le digo, señora, yo tengo dos hijos más, una niña y un niño, entonces tengo el 50 y 50 que podría haber querido ser cualquiera de los dos. Puedo Yo le decir dije, lo pero mismo, esto va más allá. puedo Esto va decir lo más mismo. allá, le decía yo, porque hace otras preguntas, dice otras cosas, y él desde que habló, o sea, siempre se refería como él, nunca dijo, yo soy Eva, me veo bonita, no, siempre No, fue él. sí, pues. Incluso yo tengo el mismo caso. Yo soy la hermana mayor, pero tengo una hermana y un hermano después. Y ellos ninguno de los dos son transexuales, para nada. Incluso hermana hetero con Claro, pareja, hermano chico con pareja de género que, o sea, son heterosexuales. Y yo soy la ovejita negra que salí trans. Y no quiere decir que porque me haya criado con mi hermana decidí ser mujer, para nada. claro. Es que es como que al final nacen con un órgano reproductor que no corresponde al que ellos mentalmente se sienten, sí, es como eso. Justamente, Leo, te explico, a los niños a esa edad se les enseña sobre sexualidad para que no sean abusados, porque antes no se les enseñaba y mucha gente los terminaba abusando. Por eso se les enseña de sexualidad a los niños a esa edad, de qué son qué es lo que está abajo, que no te deben tocar nadie, ¿cachai? Y no se muestra con fotos como las que Leo, sabemos que los conocemos. yo no sé si Leo tendrá hijos, no sé si me podría responder, Sí, porque la justamente. verdad que cuando uno tiene
cuando uno tiene hijos y uno está pendiente de su crianza, ya sea en la casa, en el colegio, uno como papá se informa de las cosas que pasan y hablan en los jardines infantiles desde hace más de 20 años, que a los niños de más o menos 2, 3 años se les muestran figuras con dibujitos, no con fotos explícitas, dibujitos, esta es una niña, este es una niña, se les cantan canciones donde se les explica con canciones que los adultos o otras personas no pueden tocar sus genitales, cuáles son las partes que los adultos no pueden tocarle, y eso en los jardines se hace muchos años. Entonces yo no sé por qué me pregunta eso, o sea, yo creo que si él tiene hijos debería saberlo, si es que estaba como Justamente, y si no, está siendo un inserto en la papá educación de sus hijos. ausente, justamente está siendo un papá ausente, Claro, si es que no lo sabes, porque, como te digo, o sea, yo no tengo hijos, pero tuve un hermano chico que sí iba con 10 años de diferencia de mí, y te puedo decir que aquí se le enseñaba de que no te pueden tocar ahí, que ninguna persona te debería tocar ahí. Incluso yo escuché muchas veces en el jardín o cosas así que decían que ni siquiera tus padres deberían tocarte ahí. Y todo esto es parte de que sí, mucha gente la abusaban a esas edades porque no sabían lo que significaba. Yo tengo hermanos menores, tengo sobrinos y en ningún caso lo he visto eso. Creo que no te has informado bien, porque acá estamos viendo a una profesora pregúntele, incluso. Sí, pregúntele a la mamá de su sobrino Leo, si en el jardín te infantil incito a habla, se seguirme cantan canciones. para poder, después de que hagas las preguntas, nos corrobores qué es lo que te dijeron. Pero como te digo, Sí, yo porque no lo veo en los extraño. jardines infantiles hay muchos casos que se veían, yo cuando trabajé en jardín, muchos casos que cuando uno le estaba hablando, mira, estas son las partes prohibidas, no te pueden tocar ahí, y los niños hablan y decían, ah, es que mi tío me toca ahí, ah, es que mi tío me da besos ahí. Y ahí es donde los profesionales del jardín, las tías, los tíos, o Los sea, las tías, las psicopedagogos, parvularias, sabían, se daban cuenta qué niño estaba siendo abusado a una temprana edad. Y así se justamente, podían prevenir situaciones más de riesgo. Entonces, sí, me parece muy raro que si tiene sobrino y todo, no sepa que eso sí se hace muchos años. sí, Es de una verdad manera de que evitar abusos más graves. justamente, y se creó para eso, para evitar abusos. Aquí al fin y al cabo, por eso te digo, incluso hace poco en un en vivo que estaba viendo de una chica que estaba teniendo un debate, mi Skylar, eh, su contrincante, por decirlo así, porque estaban hablando de la transexualidad, le muestra una imagen de jardín infantil, la cual decía, hay niños que tienen pene y niños que tienen vagina. Y tú lo ves y es caricaturesco la imagen que hacen. Sí, ahí es Sí, lo que se tocaba un de que, dibujito gráfico muy básico. justamente, y es muy básico, si no es que te vayan a mostrar Full HD como muchos hombres y mujeres hoy en día No, ven en la pornografía. es, No es es así, casi un dibujito de estos monitos animados, estos monitos de palito que uno hace. Es justamente, prácticamente eso. justamente, entonces Es una igual, cosa muy burda, pero los niños se logran captar a una muy temprana edad y saber, yo soy niña porque tengo esto, yo soy niño porque tengo... Y ahí es donde mi hijo saltó y dijo, no, yo soy niña, o sea, yo soy niño, pero tengo lo de la niña, pero yo soy sí, pues, niño y algún y día me ahí, va a crecer un pene. y justamente, y entran en esa inocencia de pensar que eso son cosas que van a salir más adelante. Y Sí. cuando chocas con tu Y, pubertad y te das cuenta que no, es horrible, es horrible. Yo te lo digo, sí. yo lo viví, es Y, horrible. no, imagínate, mi hijo ahora tiene ya 9 años, va a cumplir ahora. Y sabe perfectamente, él dice, yo nací niña, pero yo me siento un niño y me gusta ser un niño y está bien. Y él, por ejemplo, cuando otras personas le hablan y le dicen, porque nosotros le hemos enseñado de que esto no tiene que ser un secreto, porque cuando los niños caen en que esto es un secreto, piensan que es algo malo. Entonces Justamente, yo que es le lo que me digo, pasó a tú mí y tienes me que hizo hablarlo. transicionar a los 26. O sea, yo ya había Claro, desarrollado yo todas le las digo, características yo de un género masculino, por culpa de lo mismo que me estás claro, diciendo, de él que debería ser sabe, abierto. lo habla con sus compañeros y por ejemplo él dice, ah, antes cuando yo era niña a mí me regalaban muñecas pero a mí no me gustaban, yo las rayaba, las hacía tira. Y sus compañeritos saben que él es una niña y saben y los compañeros, ah, no, Evi, y Evi es un niño, sí, y dice, es niña pero se siente un niño
y hay algún problema? No, o sea, sus compañeros no tienen ningún problema, ninguno, o sea, Justamente, yo creo que los los que más se niños son atacaron fueron los muy adultos de ese respetuosos. mismo curso. No, olvídate. Se atacaron, Son te apuesto. 20 niños. De los 20 niños, yo tenía llamadas constantes de por lo menos 6 papás que me decían, dígale a su hijo que no hable eso, dígale a su hijo, pero ¿cómo yo le voy a decir a mi hijo que no cuente su vivencia? O sea, yo no puedo estar en el colegio para ver lo que él va a hablar y lo que no va a hablar, No, y ¿me obviamente entiendes? él Y si lo aparte habla es porque no siente que sea algo malo y que no debería ser que lo malo. tiene asumido, para él es cómodo, o sea, si no fuera cómodo no lo diría, lo tendría como un secreto, pero para él Justamente. es como algo normal, o sea, ya está bien. Y yo le digo, mira, Evi, tú tienes cuerpo de niña, pero claro, tú te sientes un niño y está perfecto, pero yo le explico, tú en algún momento te va a llegar la regla, te van a salir pechuga, hay que ver qué vamos a hacer, si tú quieres, no quieres, te sientes cómodo con eso, pero independiente de que tú tengas pechuga, le digo yo, tú igual puedes seguir siendo un niño, no hay problema. Y él como que sí, está bien, después ahí veo, pero por ejemplo para él hasta el momento, y esto yo te lo digo con el tema del psicólogo que nos acompaña, estamos súper atentos porque él ya está en una edad donde puede Va a llegarle entrar su su pubertad. menstruación, Sí, pues va a entrar en pubertad. claro, Que aunque quisiéramos hacernos los locos en general con este tema, a esa edad el cuerpo está preparado para hormonizarse. Sea la hormona sí, que po, sea, pero está preparado, o sea, incluso está preparado porque ya también la mente está preparada para empezar a afrontar la vida. O sea, claro. O sea, es nosotros duro. como papá, igual nosotros hemos dicho, nosotros no queremos que él reciba hormonas ni nada de eso, o sea, que esto sea como lo más natural posible. Pero ¿por Justamente. qué no queremos? No es por un tema de que no, es que las hormonas no, sino que porque Evi, él tiene eh, una enfermedad, un síndrome raro que él tiene. Ya, Entonces, no, supuestamente lo que están viendo ahora, o sea, él tiene un grupo de acompañamiento del psicólogo y el asistente social, pero dentro del hospital Evi es famoso, o sea, Evi lo ve la inmunóloga, la neuróloga, el pediatra, o sea, médico que hay, médico que Evi lo ha visto, pero justamente. por su síndrome que él tiene. Entonces el neurólogo está evaluando de que si hay la necesidad, a lo mejor a futuro, de que él por tema psicológico necesite usar las hormonas porque no, a lo mejor afrontar su cuerpo femenino va a ser muy fuerte, tenemos que ver si estas hormonas no van a ir en desmedro a su salud por su síndrome. Pero me Justamente. dice, mira, han pasado tantas cosas, me dijo, ya ha avanzado tanto la medicina que a lo mejor de aquí a que Levi en unos años más le llegue su menstruación o se desarrolle, pueden haber otras cosas. O sea, a lo mejor va a haber Justamente. otras maneras que no sean como hormonas, a lo mejor va a haber otras alternativas, a lo mejor Evi no le va a afectar tanto, No, porque yo obvio. creo que le afectaría más si sus compañeros no supieran y se desarrollara, pero en el caso de sus compañeros saben que él es una niña, entonces, cuando él se desarrolla, a lo mejor a sus compañeros no les va a llamar tanto la atención que les salgan pechugas, porque al final ellos saben que es una niña, pero que se siente niño. Justamente. Y ese es el ese mismo es el respeto que tienen los niños, es por la misma inocencia. El humano adulto, lamentablemente, no tiene una inocencia y es como, es negro, o es blanco. No hay nada más en el medio. Es que los niños no tienen prejuicio. El prejuicio Justamente, se lo metemos los adultos a los niños. justamente. En Sí, fin, por te lo ejemplo, nosotros reagradezco, hemos Gaby. salido de repente y vemos y, por ejemplo, me dice, mira mamá, dos hombres de la mano. Y yo le pregunto, ¿y tú qué piensas? Porque yo nunca le doy una respuesta sin saber qué es lo que él piensa primero. Y yo le digo, ¿y qué piensas? Me dice que son novios. Y yo le digo, ¿y eso está bien? Sí, pues si se quieren, dice. Sí, es que sí, es eso. Sí, lamentablemente Mm. el ser humano se pervierte cuando crece. Sí, lamentablemente paso a llevar el audífono y se me pone play en el video que ya terminamos. En Así fin, que no, yo creo que los que tenemos que cambiar aquí somos los adultos, sacarnos estos prejuicios y mira, al final
como haciéndolo como bien corto, o sea, si no te afecta, para qué tirar mierda? Si al final a ti no te afecta, Justamente, justamente, Gaby. ¿cuál es el problema? Literal que concuerdo totalmente contigo. Bueno, Gaby, te agradezco mucho por haber subido, haber contado tu vivencia en todo este Ujú. tema, porque pocas madres se animan a hacer eso. Y de verdad que te felicito. Un orgullo que haya gente que realmente se dé el tiempo de escuchar a sus hijos, de realmente criarlos, porque es eso, criar significa poder explicar Sí. cada duda que tengan y poder darle una Y estar respuesta atento, sin sesgada, sin estar sesgada a algunas cosas. Como que si tú a un hijo quieres ser religioso, lo dejarás ser religioso. Si no quiere, tampoco lo vas a obligar. sí, Que ese es un cuestionamiento de mucho antes. En fin, muchísimas gracias, Gaby. sí. Realmente te adoro. Invitada Ujú. siempre. Tú cuando quieras subir, me avisas. Te voy a dar también moderación para que tú puedas moderar en este canal. Gracias. Porque tenemos la misma mentalidad abierta para explicar. Pero también cuando ya vemos que a alguien no se le puede explicar, sabemos cuando ya hay que dejar de hablar. Así que Es que eso, la idea es uno habla para que los demás igual aprendan, porque aquí, como te decían delante, ven algo en TikTok y se quedan con eso, pero no se toman el tiempo de buscar si eso es así, si esto es aquí, si esto es allá, si es verdad lo que vio en TikTok. Por eso siempre le digo a la gente, lea. Por ejemplo, ahora, lea la ley 21.120 y ahí le va a quedar mucho más clara pero léala sin tener como un sesgo, porque la gente dice, no, es que yo soy así, y la ley le interpreta a su pinta. sí, y eso tampoco es la idea, o sea, No, po. hay que entender Para las eso cosas son los bien. debates, porque así uno puede comentar y Y sacar aprendizaje, justamente, no solo venir a tirar mierda y hablar tonteras. justamente, y como te digo, o sea, de verdad que invitada siempre que quieras subir, y nada, pues, cualquier cosita que tú igual necesites, puedes escribirme, hablarme, te considero harto. Ya, pues gracias. Sí, pues Ya, yo pues, igual te Gaby, seguía de antes. sí, sí, te he visto, sé que eres Sí. antigua en el canal, solo que no habíamos tenido tantas oportunidades de hablar. Volví a apretar el No, comentario. Nos vemos. ya En cuídate, nos fin, porque vemos. si llegamos a las Chao. 4 horas. Sí. Cuídate Ya voy a mucho dormir, y pero tengo un que ir hasta gusto. las 6. Nos vemos. Muchas Ya, gracias por chao, todo. Chao, cuídese. chao. Chao. Bueno, gente. Mira, si ahí salió. Esta es la personaje. Yo se las recomiendo. Véanla, mi Skylar. Muy buenos videos por parte de ella. Espero que TikTok no me banee por simplemente tener eso ahí puesto. Que son recomendaciones de YouTube, por si acaso. No, no lo puse yo. En fin, gente, les doy un saludo, un besazo, gracias a todos los que nos acompañaron, las 1524 personas que pasaron esta noche, los más de 10 seguidores nuevos, a la gente que donó, como les digo, ahí van a ir quedando todos los donadores siempre, ahí, ¿cachai? Se ve, le voy a poner arriba escrito ahora cuando modifique y le